Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarles a cada uno de los que tendrán la oportunidad de poder conectarse en esta tarde de domingo. Disfrutamos de esa bendición de parte del Señor que Él nos permite la gran oportunidad de poder estar con vida, precisamente estrenando un día muy extraordinario que Dios nos ha regalado. Un saludo cordial para todos, donde quiera que usted nos esté viendo en este preciso momento, quizás acá en Guatemala, también en Estados Unidos, a nivel del continente de Centroamérica. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Les saluda a su servidor Byron Méndez desde acá de Los Olivos, San Luis Quilotepec, y les saludamos en esta oportunidad donde traemos una palabra de Dios para su vida. Tenemos una palabra de Dios en la cual vamos a estar hablando en esta tarde bajo el tema que Dios tiene el poder completo para grandes y para hacer que toda tormenta tiende a calmarse. En esta oportunidad les bendecimos a cada uno de los que tienen esa oportunidad de poder saludarnos en diferentes lugares. Muchísimas gracias a usted que es parte de la transmisión también. Dios les bendiga de una manera muy especial. Indudablemente todos ustedes de una manera muy especial. Un saludo para todos los que están conectándose con nosotros. Les saludamos de una manera muy especial. Gracias a los que ya están conectándose. Gracias a cada uno de ustedes. Un saludo muy cordial para todos mis hermanos allá en el país de El Salvador. Dios les bendiga de una manera muy especial, como también a cada uno de los que tienen la oportunidad de escucharnos y vernos también allá en diferentes países de Estados Unidos. Les bendecimos en el nombre de Jesús en este día domingo, donde queremos compartir un texto muy importante, algo muy importante de parte del Señor, que trae una bendición muy importante, una bendición muy especial a su vida. Y en esta hermosa tarde, si usted está ahí al pendiente de esa transmisión, le agradecemos y créame de que Dios va a hablar a su vida en esta tarde. Vamos a leer un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 6. Ahí hay algo muy importante y dice la palabra del Señor: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocándole a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel del Señor: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abría. Salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En esta hermosa tarde le hemos titulado a esta transmisión muy importante y muy especial: Dios tiene el control para poder detener la tormenta que estamos atravesando en este preciso momento. Quiero contarle en esta hermosa tarde, estamos viviendo bajo una situación bastante difícil, bastante confrontante, una situación el cual ha tenido al país de Guatemala, países de Centroamérica, en un caos total. Hoy precisamente fue un día bastante complicado para muchos de personas, tanto como guatemaltecas como también del Salvador. Pero hay algo muy importante: Dios siempre tiene el control de todo. Las cosas puede parecer esto difícil, puede parecer esto un caos, pero siempre Dios tiene la primera y la última palabra en todo el hecho de la palabra. En esta ocasión, el apóstol Pedro, ya después de que fue revestido del Espíritu Santo, ya Pedro, siendo un hombre de Dios, después de que Jesús ascendió, Pedro quedó, ya no era el mismo Pedro, era un Pedro diferente. Pero en esta ocasión
Pedro, el trabajo de él desde la ascensión de Jesús era predicar el evangelio. Pedro andaba por los lugares predicando el evangelio, pero en esta ocasión Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan. Comenzó la persecución entonces del evangelio desde aquel momento, y el apóstol Pedro se encontraba predicando, y en ese momento, simplemente porque al gobierno o al reino o a Herodes, para que usted me entienda, se le ocurrió, usado por Satanás, aprender a Pedro. Y en ese momento, sin ninguna culpabilidad, prenden a Pedro y lo mandan a un resguardo, cárcel de máxima seguridad en aquel entonces. Viene el apóstol Pedro en esta ocasión y es resguardado en una cárcel. Oiga bien, Pedro, siendo un hombre de Dios, donde no había cometido ningún perjurio humano, viene este hombre, este rey, encarcela a Pedro y se lo lleva a ese lugar custodiado, teniendo una máxima seguridad en ese momento. Al ver en el contexto de la Biblia, nos damos cuenta que esa cárcel tenía varios niveles, pero Pedro estaba en uno de ellos, donde había que pasar 3 niveles para poder salir de ese lugar. Únicamente los que estaban resguardados con máxima autoridad eran hombres peligrosos, eran hombres malos, eran hombres que de verdad habían cometido un delito ante la autoridad en aquel tiempo. Y en esta ocasión Pedro se encontraba en la situación donde lo aprendieron de la nada y lo llevaron a la cárcel. Y no solamente eso, no comió ese tiempo que él estuvo en esa cárcel. Le pusieron cadenas en las manos, es decir, estaba en una celda custodiado por 2 soldados. Oiga bien, con 2 soldados, y aún todavía este hombre estaba encadenado. Pero en esta ocasión Pedro estaba ya en la cárcel, y siempre quiero decirle, hay un ojo divino de Dios que todo lo está viendo. Hay muchas situaciones en la vida donde nosotros tendemos a decir, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué pasa esta cosa? ¿Por qué este problema? Alguien puede decir precisamente hoy, ¿por qué tanto está lloviendo? Dios tiene la primera y la última palabra en todo el sentido. Dios siempre sabe lo que hace y lo que está haciendo en nuestra vida. Hoy es un día que para muchos fue un día bastante difícil, un día muy complicado a nivel nacional en Guatemala, a pesar de la enfermedad que estamos viviendo todos los guatemaltecos y todo el país entero, todo el mundo entero. Pero siempre quiero decirle que Dios tiene una palabra siempre importante para nuestra vida. No importa la situación, la más crítica que sea, la más difícil que sea, pero Dios tiene una sola palabra, y es que siempre va a estar contigo en los momentos aún difíciles, los momentos complicadísimos. Dios siempre está contigo. Pedro en esta ocasión estaba encerrado en una cárcel, en una celda con máxima autoridad. Pero Dios, y ahí viene lo más importante, Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Dios siempre está al cuidado de todo el mundo entero. Puede que sea la situación más difícil, pero Dios está en el asunto, porque Dios es un Dios omnipresente, omnipotente. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios poderoso. Y estando Pedro allá en la cárcel, injustamente, solo porque a Satanás se le ocurrió meterlo preso, lo metieron preso. Y estando allá, estando Pedro allá en la cárcel, oiga bien, es que hay algo bien importante, estimados guatemaltecos, nación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, la nación que sea. Cuando nosotros nos atrevemos y vivimos bajo la voluntad de Dios, hay un Dios soberano que siempre te ve, y en la circunstancia más difícil, Dios tiene el control de la situación de tu vida. Pedro estaba encarcelado, encadenado, bajo custodiado. Pero dice la Biblia que cuando iba a ser liberado ya, cuando ya iba a cumplir el tiempo que había establecido el rey para poder tenerlo preso, se estaba terminando. Pero antes de eso pasara, Dios iba a mostrarle al rey algo más importante. Dios iba a mostrarle al rey y a los que estaban en aquella cárcel algo más importante, que ante todas las cosas, Dios siempre tiene el control de todas las cosas.
Y precisamente un día antes, Dios, y la Biblia dice muy claro que el ángel de Jehová, los que le temen, ¿y qué pasa? Los defiende. ¿Los defiende de qué? De todos los procesos, de todas las dificultades. Dios te defiende a ti. Y en este momento vemos que el Señor, cuando habla en Hechos capítulo 2, en el versículo 7 en adelante, un ángel del Señor, oiga bien, dice un ángel de Dios. La protección divina de Dios es tan importante y tan soberana. A pesar de todo, alguien puede estar resguardado, pero la protección de Dios es una protección inigualable. Es una protección superpoderosa. Es una protección tan divina. En esta ocasión, el Señor envía a su ángel. Y este ángel llega a la cárcel allá donde estaba Pedro. Pero en ese momento, cuando el ángel llega, Pedro estaba dormido. Y Pedro estaba dormido, estaba en completo sueño, estaba encadenado, estaba descalzo y desnudo. Oiga bien, Pedro estaba desnudo, descalzo y amarrado. Era una situación difícil. Siendo hermano Pedro encarcelado injustamente, porque no había un delito que lo perjudicara en esta situación que él estaba. Pero en ese momento llega el ángel del Señor y le habla a él y le dice: levántate, cíñete. Le estaba diciendo: ponte tu ropa, tu calzado y levántate. Pero cuando le dice levántate, las cadenas que él tenía se rompieron instantáneamente. Cuando el diablo llega y te pone a ti trampas a tu vida, Satanás llega de la manera más sutil, Satanás llega de la manera más dócil, llega y te encadena, de la nada llega y pone cadenas. Pero cuando nosotros sabemos confiar en el Señor, y cuando tú sabes en quién confías, tú también sabes quién te va a defender en la hora de una situación difícil que tú estés atravesando. Cuando el ángel del Señor le dice a Pedro: levántate, las cadenas se rompieron. Pero sabe una cosa, Pedro no encajaba, Pedro no sabía qué estaba pasando. Él decía: yo estoy soñando, quizá estoy soñando, pero no era un sueño, era una realidad que Dios estaba haciendo en ese momento. Dios había ido a liberar a su hijo, a su siervo, a quien había Satanás encarcelado injustamente. Dios siempre responde a pesar de toda la situación. Y Pedro, parafraseando el contexto, Pedro entre su sueño decía: esto es una visión. Y no era una visión, era la realidad de la vida que estaba pasando en ese momento. El ángel del Señor le dijo: levántate, ciñe, ponte tu calzado y sígueme. Y comenzó Pedro, se levantó, las cadenas se rompieron. Las cadenas, hermanos, según el estudio, unas cadenas que eran fuertes, unas cadenas potentes, que eso no se rompían, hermano. Era tan máxima la seguridad que tenía Pedro. Pero esas cadenas se rompieron. Desgraciadamente se rompieron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, cuando Dios toma el control de nuestra vida, todo lo que Satanás tiene atado se rompe. Todo lo que está atado se rompe. Dios, amados hermanos, Dios puede pecados, Dios puede romper cadenas de maldición, Dios puede romper toda obra de brujería. No importa la cantidad que sea que hayan pagado para hacer el daño, Dios lo consume, porque Dios es un Dios poderoso. Pedro sigue caminando en ese momento detrás del ángel del Señor, y cuando pasa el primer nivel, el segundo nivel de máxima seguridad, y él decía: pero ¿qué está pasando? Pero cuando ya llegó en la puerta principal, en la salida ya de la cárcel, y él vio que salió directamente a la calle, para que me entiendan, él dice en la Biblia que desapareció el ángel del Señor, únicamente llegó a sacarlo. Pero ¿qué comenzó a hacer Pedro después? Siguió predicando, siguió haciendo su trabajo,
trabajo, lo que él estaba haciendo. Él siempre lo siguió haciendo. Y eso es la protección más importante. Yo te digo esta tarde, el Señor hablando en nuestra vida esta tarde. Quizás en un momento nosotros también nos hemos encontrado en una situación complicadísima. Nos hemos encontrado en una situación difícil, quizás en la nación, quizás alguien allá en Estados Unidos me está escuchando en este momento y quizás también esté pasando una situación difícil, quizás no tienes trabajo, quizás tienes problemas con la autoridad, yo no sé, o quizás una enfermedad te está estorbando y tú sientes que no puedes más. Satanás se ha encargado de darte problemas, Satanás se ha encargado de quitarte hasta la tranquilidad y la paz de tu corazón, pero hoy Dios te dice esta tarde, cuando tú te atreves a confiar en el Señor, Dios rompe la maldición, Dios rompe la barrera, y la protección de Dios es más importante que toda protección humana que pueda existir en esta tierra. La oración tiene un poder glorioso. La oración tiene un poder tremendo, un poder grande que no existe un armamento humano, ni Estados Unidos, ni la nación más desarrollada en tecnología tiene el poder de la oración. La oración rompe toda barrera, la oración tiende a romper todo lo que está estorbando a su paso. Hay un testimonio muy grande, quiero compartirlo con ustedes. Hay algo bien importante, muy especial, porque es necesario tener la confianza únicamente en Jesucristo. ¿Por qué es importante mantener esa confianza? Porque la Biblia dice muy claro que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Si tú tienes una necesidad de algo, solo cree, y así como tú lo crees, así van a ser las cosas. Y te lo dice Dios tarde. En cierta ocasión, en cierta oportunidad, hay una historia, un testimonio real, un verídico. Estaba una madre de familia, su hijo estaba en la escuela, pero un día precisamente raptaron al hijo de esta hermana. Lo secuestraron. Oiga bien lo que voy a decir esta tarde. Secuestraron. Y cuando le avisan a la madre y le dicen, a su hijo lo han secuestrado, ya se imagina usted la reacción de esa mujer. Pero ojo con esto, en esta mujer no hubo una desesperación y decir, wow, llamemos a la policía. No, esta mujer fue a su recámara, a su habitación, y dobló rodillas. Desde el momento que llegó la noticia que había sido raptado su hijo de la escuela, esta mujer no se puso como quizás te hubieras puesto tú si te algo así. Hay mucha gente que cuando llega una mala noticia se toma, se enloquece y hace disparates, hace de todo. Pero esta mujer llegó y dobló rodillas y le dijo al Señor que así como Satanás lo había llevado, lo tenía que regresar sano y salvo. No se lo estaba pidiendo a las autoridades gubernamentales, se lo estaba pidiendo al Dios que todo lo puede, se lo estaba pidiendo al Dios que es soberano. ¿Y qué sucedió? En ese momento esta mujer comenzó a orar. Ella no se alborotó los nervios, no se desmayó, no le dio derrame, no se le subió ni se le bajó la presión. Esta mujer fue a doblar rodillas y le dijo, así como Satanás se llevó a mi hijo, me lo tiene que devolver sano y salvo. Oiga bien, en término de 6 horas, del mismo día, por la tarde, aparece de nuevo su hijo a la puerta de la casa. Le tocaron la puerta de la casa y era su hijo sano y salvo que estaba ahí. La oración tiene poder. Si tú no crees, comprueba lo mismo. Estoy hablando falacias, cosa de hombres.
Yo estoy hablando la palabra de Dios. La oración tiene un poder glorioso, que cuando alguien dobla sus rodillas ante la presencia de Papá Dios, tengo por seguro que Dios se va a glorificar en tu vida de una manera gloriosa. Pedro estuvo en una situación bastante difícil, muy complicada, por cierto. Pero como él aprendió a confiar y a creer en el Señor, Dios respondió por él. No hubo necesidad de que Herodes lo liberara, fue Jesucristo quien lo hizo. Ahora esta tarde, amados hermanos y amigos, quizás alguien no puede estar precisamente en una cárcel en este momento viéndome, pero puedes que tengas una aflicción en tu corazón, puedes que tengas un problema con tu esposo, tengas problema en tu hogar, tengas problema con tu familia, tengas una enfermedad que te está estorbando desde hace mucho tiempo. Yo no desconozco completamente. No sé cuál sea la situación que tú estés atravesando en este preciso día, desconozco. Pero Pedro, confiando en el Señor, Dios respondió. Si tú crees y confías en Jesucristo, Dios va a responder también por tu vida. Y qué mejor aún, cuando alguien se atreve a creer y a clamar al Señor, Dios va a responder por tu vida donde quiera que tú estés. Esta es una tarde de bendición. Esta es una tarde donde Dios quiere bendecirte, una tarde donde Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere hacer algo muy importante. No es necesario mantener un caos en el corazón ante la situación. Es importante de mantener la fe viva. Es bastante difícil ver la situación que estamos viviendo como parte en Guatemala, como en El Salvador, ver todas las noticias, ver todo lo que está sucediendo es bastante complicado, pero no es imposible para Dios. Dios siempre tiene el control de todo. Dios tiene el control para calmar la tempestad, y en las manos de Él estamos. Y la palabra del Señor dice muy claro que todo aquel que está en las manos de Él, no existe ningún diablito ni diablón que lo pueda sacar de sus manos. Y es que eso es lo más importante. Si tú estás en las manos del Señor, puede pasarte, y si te pasa, es porque Dios que lo permite para enseñarte algo más importante, para enseñarte algo más glorioso en tu vida. Así que no te desanimes. Sigue confiando en el Señor. Si estás esperando una respuesta de hace mucho tiempo, no te canses de clamar. Sigue clamando y Dios te dará esa bendición en los próximos días. Pero aprendamos a confiar en el Señor. Como el apóstol Pedro, un hombre de Dios, un siervo que Dios lo usaba de una manera gloriosa. Dios se manifestó y Dios lo libró de la situación en la cual él se encontraba. No hubo necesidad de que el rey lo sacara. Dios envió a su ángel y lo sacó primero. Dios te saca de la situación que tú estés pasando en este preciso momento. Dios sacará avante a Guatemala y así a todas las naciones que están siendo azotadas por la enfermedad preciso momento. Pero aprendamos a confiar en el Señor y vamos a obtener respuestas muy correctas de parte del Señor. No te desanimes, no te desesperes, no importa de la situación en la cual tú estés atravesando. Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar en la situación que tú estás. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde de domingo, y sigamos confiando y sigamos creyendo en el Señor. Y recuerde de que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que ayer y hoy. Es muy importante que usted se prepare con el Señor a cada momento. Le saludó su hermano en Cristo, Byron Méndez, desde acá, de la comunidad de Los Olivos, en el municipio de San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa, Guatemala. Que el Señor me les bendiga de una manera muy pero muy especial. Hasta una próxima oportunidad, cuando estemos de nuevo para llevarle una palabra de Dios para su vida. Y recuerde que Dios tiene el control para calmar toda tempestad. Bendiciones del Señor.